En la papila caliciforme ahora sí llama la atención que en la parte inferior de sus surcos, como estamos viendo ahí, desembocan los conductos de estas glándulas igual salivales especializadas, unos acinos de tipo seroso, que van a constituir lo que van a ser las glándulas de von Ebner, ¿sí? Estas glándulas de von Ebner precisamente liberan su producto de secreción aquí al fondo de este pliegue para poder constantemente limpiar o enjuagar esta superficie y permitirle a la papila gustativa poder estar presta para percibir nuevos sabores, ¿sí? Entonces aquí están lo que son las glándulas de von Ebner, que precisamente tienen esa función. Aquí para ver más de microscopía óptica con función universal nos muestra la papila caliciforme, ¿sí? Su surco circular que los rodea, y aquí estamos viendo incluso el conducto o parte de los conductos de esas glándulas conocidas como glándulas de von Ebner. Además de secretar y cumplir esa función de poder enjuagar este surco y permitirle a esta papila estar presta a percibir nuevos sabores, se dice que secreta una sustancia especial conocida como gustina, que no es nada más que una anhidrasa carbónica que modula precisamente el balance iónico, la hidratación y también los niveles de acidez o base a nivel de estos surcos. Eso lo hace para poder proteger precisamente de la apoptosis a estas células receptoras que se encuentran en los botones gustativos, ¿sí? Entonces, produce esta gustina precisamente para proteger a estas células de estos corpúsculos gustativos de su proceso de apoptosis. Otra imagen nuevamente también de estas papilas. Podemos ahora ver cómo alternan algunas con otras. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de las papilas filiformes. Aquí vemos una papila puntiforme entre varias filiformes. Al lado vemos algunas papilas foliáceas, ¿no? Se dice que estas papilas foliáceas igual están muy desarrolladas en otra especie animal como los conejos, pues que le permiten poder percibir a este animal sabores de los alimentos que consume. Vemos en la parte inferior algunos conductos de glándulas o acinos serosos que también liberan un producto de secreción en sus espacios que existen entre ambas papilas para poder constantemente enjuagar y limpiar esta superficie para permitirle percibir nuevos sabores. ¿Qué estamos viendo? Una papila caliciforme. Estamos viendo su surco que lo rodea. Hay algunos corpúsculos gustativos y al lado vemos una fungiforme también. Estamos viendo una forma de hongo océano. Habíamos dicho que sean papilas foliáceas, caliciformes o fungiformes, como estamos viendo aquí a mayor detalle, vamos a encontrar en el espesor de su epitelio presencia de estos corpúsculos de forma ovoidea o redonda conformada por varias células sensoriales y también de sostén conocidos como botones gustativos. Precisamente la presencia de estos botones gustativos es lo que nos permite percibir los sabores gracias a estas papilas linguales. Estos botones gustativos se encuentran solamente, dice, por exclusividad en las papilas linguales de la lengua, pero se pueden encontrar escasas cantidades o pocos en el espesor de lo que van a ser los pliegues palatoglosos, en el paladar blando, también podemos encontrar en la faringe o rinofaringe posterior, ¿sí? Incluso se menciona que parte de la superficie del epiglotis también podría presentar algunos botones gustativos, ¿no? Pero donde están más representadas y se encuentra en mayor cantidad, siempre van a ser en las papilas linguales. ¿Bien? Aquí tenemos a mayor detalle, ahora sí, el corpúsculo gustativo, una formación redonda que se extiende en todo el espesor del epitelio de la papila y que va a estar conformado por varias células. Vemos aquí en la parte superficial que se comunica con un poro hacia la superficie externa de la papila, y esta estructura se conoce como poro gustativo. Es precisamente aquí que todos los elementos químicos que van a ser, en este caso, recepcionados por las vellosidades que presentan algunas de estas células, convierte estas sustancias químicas en un estímulo nervioso que luego va a ser llevado hacia los nervios y de estos
Ahí tenemos ahora sí otra imagen microscópica y un esquema precisamente de estos botones gustativos. Se dice que estos botones gustativos se pueden encontrar en una cantidad de 2.000 a 8.000 botones gustativos. Esto va a depender la diferencia también del individuo. La medida que tienen entre 70 a 80 micrómetros de longitud por 30 a 40 micrómetros de ancho. ¿Sí? Pueden estar constituidas entre 60 a 80 células. Estas células elongadas o fusiformes también van a ser de varios tipos. Podemos encontrar algunas que van a ser las células sensoriales o neuroepiteliales, que también las conocen, las encargadas precisamente de percibir esas sustancias químicas a nivel del poro por unas estructuras conocidas como microvellosidades que se encuentran en el poro gustativo y que transforman esa sustancia química o ese estímulo químico en un estímulo nervioso que luego es pasado hacia un nervio, como estamos viendo ahí, y la información ya constituida en un estímulo nervioso es enviada hacia el cerebro. Entre estas células sensoriales o neuroepiteliales vamos a encontrar algunas que son las células de sostén, también son, en este caso, células fusiformes elongadas que también alternan con las otras y tienen igual algunas microvellosidades. La diferencia de estas células de sostén con las células sensoriales es que las células de sostén no tienen ningún contacto y no pueden transmitir un estímulo nervioso, ¿sí? Solamente las células sensoriales. Y en la parte basal del corpúsculo gustativo vamos a encontrar las células basales que constantemente están reemplazando a las células que se van desprendiendo, exfoliando o que ya hayan cumplido su función. Se dice precisamente que el tiempo de vida medio de estas células de sostén y de las células sensoriales es una media de 10 días. ¿Sí? Entonces en 10 días se recambia, en este caso, las células del corpúsculo gustativo o botón gustativo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí en el esquema igual cómo este botón gustativo está conformado por esas células de soporte, ¿no? Las neuroepiteliales o sensoriales y las basales. Y vemos cómo las neuroepiteliales o sensoriales van a hacer sinapsis con estas fibras nerviosas que luego llevan esa información a través de los diferentes nervios que inervan, en este caso, la región de la lengua. ¿Sí? En algunos textos, algunos van a leer que tienen otra denominación, ¿sí? Tanto a las células sensoriales como a las de sostén las denominan como tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿no? Mientras que las basales van a estar como, en este caso, tipo 4. En algunas igual las van a poner todavía con el nombre de células oscuras, células claras, ¿no? En este caso refiriéndose a los que serían tipo 1 y tipo 2. Pero nosotros vamos a quedar, no nos vamos a complicar tanto, en que simplemente están conformadas por células sensoriales o neuroepiteliales, células de sostén y células basales. ¿Bien? Entonces ahí estamos viendo a los botones gustativos. Gracias a estos botones gustativos entonces presentes en las papilas linguales es que nosotros podemos percibir los diferentes sabores. El amargo, el dulce, el umami, es un término japonés que significa muy sabroso o sabroso. Luego tenemos al agrio, al salado, y en estos últimos tiempos se está llegando a la conclusión de que también nos permite percibir el sabor graso. Muy bien. Esto lo hace gracias a que las células presentes en los botones gustativos pueden tener contacto las diferentes sustancias químicas con sus receptores o proteínas expresadas a nivel de su membrana. ¿Sí? Entonces ahí vemos para el amargo los receptores, el T2R38, en el dulce el T1R2 y el T1R3. En el umami, el T1R1, T1R3, ¿no? En el sabor ácido agrio va a ser el receptor PK2L1, el que se va a activar para poder percibir el sabor. En el salado no se tiene todavía conocimiento de cuál es el receptor que actúa a este nivel. Y en este sabor graso se llega a la conclusión de que hay un receptor conocido como CD36 presente en lo que son las células sensoriales de los botones gustativos. ¿Sí? Una vez que la sustancia química activa o se une a estos receptores, entonces activan a la célula para que pueda haber una despolarización, y esta despolarización puede emitir un estímulo nervioso. Los diferentes sabores
este estímulo lo realizan de diferentes formas. El amargo, el dulce y el umami, en este caso, van a activar a la célula gracias a que se unen o que están ligados a una proteína G. ¿Sí? Pues ya lo habíamos visto cuando se ha estudiado citología, ¿no? Las formas de lo que son los receptores. Mientras que el sabor ácido se van a activar lo que son los canales de ion hidrógeno. ¿Sí? En el salado se activan lo que son los canales de ion sodio. ¿Sí? Aquí llama la atención porque se dice que el sabor ácido, en este caso, abre los canales de ion hidrógeno, mientras que el sabor agrio los cierra, ¿sí? Para poder producir este estímulo despolarización. ¿Sí? Con el sabor graso todavía está en estudio, no se tiene todavía conocimiento cuál de estos mensajeros es activado para poder, en este caso, iniciar todo el proceso para poder percibir el sabor. De la misma forma se dice que todas las papilas gustativas en toda la lengua están capacitadas para poder percibir todos los diferentes sabores, pero hay regiones donde hay preferencia y que algunas papilas gustativas se especializan más en percibir algún tipo de sabor. Se dice que a nivel de la punta de la lengua es donde tenemos mayor percepción del sabor dulce. En las paredes laterales anteriores, lo que es el sabor salado. En las paredes laterales posteriores, lo que es el sabor agrio o ácido. Y cerca a lo que es la B lingual o el surco terminal, en la parte posterior va a ser el sabor amargo y hacia la parte anterior va a ser el sabor umami. Muy bien. Este sabor graso todavía no se lo está mapeando. Digo nuevamente, está en estudio. Lo único que sí se ha llegado a la conclusión es por qué algunas personas siempre tienen preferencia por las comidas con grasa, porque tienen gran cantidad de papilas con corpúsculos gustativos especializados precisamente en percibir ese sabor. De ahí que esa persona tiene mucho más gusto por querer consumir alimentos con grasa. Bien, precisamente hemos dicho que estos corpúsculos gustativos pueden variar en número y cantidad de una persona a otra. Es así que algunas personas tienen mayor, en este caso, desarrollado su sentido del gusto. Esto solamente va a ser por la diferencia de corpúsculos gustativos presentes a nivel de sus papilas linguales. Mientras una persona tenga mayor cantidad de corpúsculos gustativos en sus papilas linguales, tiene la capacidad de poder percibir muchos más sabores, ¿sí? De ahí que podemos tener un ejemplo típico de los famosos catadores de vinos, ¿no? Que tienen, en este caso, unas papilas linguales especializadas y de paso entrenadas para poder percibir las diferentes variantes que pueden existir en los diferentes tipos de vino, ¿sí? Entonces, de ahí que una persona pueda sentir más sabores que otra persona, dependiendo de la cantidad de papilas gustativas, ¿sí? Aunque algunos autores también afirman que puede ser también a veces por el estímulo que nosotros presentamos a las papilas gustativas, ¿sí? Porque generalmente la mayoría de las personas, o sea, como nosotros, no percibimos muchos sabores porque tenemos a poner en nuestros alimentos la sal y el azúcar. Entonces, prácticamente al colocar sal, poner azúcar, cualquier alimento, estamos, como quien dice, encubriendo el verdadero sabor que pueda tener un alimento, ¿sí? Se ha llegado a la conclusión de que una persona, cuando deja de consumir sal o azúcar por un tiempo, puede ser entre unas 2 semanas a 3 semanas, las papilas gustativas empiezan en este caso a sensibilizarse y pueden empezar a sentir diferentes tipos de sabores en los alimentos cuando estos no están encubiertos por la sal o el azúcar, ¿sí? Entonces, muy interesante la función que pueden tener las papilas gustativas. ¿Bien? Luego de las papilas gustativas pasamos a ver otras estructuras localizadas a nivel de la lengua, más que todo en la cara postero superior o dorsal de la lengua, conocida como amígdala lingual, que no es nada más que un cúmulo de tejido linfoide difuso y folicular
que se encuentra cubierto por la mucosa, o en este caso el epitelio plano estratificado no queratinizado. Esto ya lo hemos visto en tejido linfoide, entonces cuál es la función, precisamente es el de defensa, ¿no? Poder en este caso percibir cualquier microorganismo agresor o sustancia tóxica y poder activar al sistema inmune. Bien, vamos a pasar ahora a lo que van a ser las glándulas salivales, ¿no? Y tenemos a las glándulas salivales que presentan un producto de secreción conocido como saliva, ¿sí? Esta saliva parece simplemente ser un líquido acuoso que simplemente ablanda los alimentos, pero no, dentro de esta saliva vamos a encontrar que gracias a diferentes sustancias puede cumplir muchas funciones y que es de vital importancia su presencia a nivel de la cavidad bucal, ¿sí? Ahí tenemos que precisamente las glándulas salivales, gracias a esta saliva de líquido, que es el resultado de su producto de secreción, nos permite, lo más importante, percibir los sabores de los alimentos que consumimos, ¿sí? A la vez nos permite también humedecer y ablandar los alimentos para facilitarnos el proceso de deglución, ¿sí? Como estamos viendo acá. A la vez también a nivel de la lengua, esta saliva con la presencia de algunas sustancias ya inician el proceso de digestión de algunos alimentos, ¿sí? Entonces no solamente es en el tubo digestivo que actúan enzimas, sino a nivel de lo que va a ser también la cavidad bucal con presencia de estas enzimas en la saliva. Y otra función muy importante, la de protección. Hay diferentes sustancias que nos protegen de microorganismos que puedan ingresar a través de la cavidad bucal y nos puedan causar daño. Entonces, estas funciones nos permiten las glándulas salivales gracias a su secreción. Las glándulas salivales las vamos a encontrar o las podemos dividir en dos tipos, lo que van a ser las glándulas salivales menores y las glándulas salivales mayores. Entre las glándulas salivales menores no son nada más que, en este caso, acinos de tipo seromucoso con predominio del componente mucoso que están distribuidos en la lámina propia de toda la superficie que reviste la cavidad bucal, ¿sí? Se dice que podemos encontrar entre 700 a 1000 glándulas salivales menores que pueden estar distribuidas en grupos o solitarias, ¿sí? Podemos encontrar estas a nivel de lo que va a ser la mucosa palatina, más que todo en la que va a ser el paladar blando, más que en el duro, en la mucosa yugal, entonces muy cerca de las mejillas, también podemos encontrar a nivel de las mucosas labiales, ¿sí? Entonces están distribuidas en el piso de la lengua, también podemos encontrar en la superficie ventral de la lengua, muy cerca lo que van a ser los casillos. Entonces vamos a encontrar ahí estas glándulas salivales menores, ¿sí? El producto de secreción que liberan estas glándulas salivales menores van a conformar el 5% del total de saliva que nosotros producimos en la cavidad bucal. Estas glándulas salivales, como estamos viendo aquí, ahora sí un corte histológico con tinción universal, no son nada más que grupos de acinos seromucosos que estamos viendo con sus conductos que liberan su producto de secreción a la superficie de la mucosa bucal o de la superficie bucal, ¿sí? Estas glándulas linguales, habíamos dicho que las podemos encontrar, salivales menores, las podemos encontrar a nivel de la lengua. De ahí que algunos autores las llaman a estas glándulas linguales, a las que se encuentran en el labio, glándulas labiales, las que se encuentran en la superficie del resto de la boca, bucales, las que están cerca de los molares, glándulas salivales menores o glándulas molares, y de igual forma existirían las glándulas palatinas, aquellas que están en el paladar duro o el paladar blando, ¿sí? Llama la atención a algo muy importante, que a nivel de lo que van a ser las glándulas salivales, conocidas como glándulas linguales, por la ubicación que éstas presentan en la lengua, se denominan como glándulas de Blandin-Inu, aquellas que se encuentran en la parte anterior de la lengua. Y entonces, recuerdan que habíamos visto la primera imagen de la punta de la lengua y ahí habíamos visto ya presencia de glándulas salivales menores. Esas son las famosas glándulas de Blandin y Inu.
Vamos a encontrar otro grupo de glándulas salivales menores que se van a encontrar en la parte dorso posterior. Recuerdan que hemos visto también la imagen de amígdala lingual. Ahí hemos visto también un grupo de glándulas y estas glándulas salivales menores reciben el nombre de glándulas de Weber. Y la que habíamos visto en relación con, en este caso, la papila caliciforme o circunvalada y que se ubica a nivel de lo que va a ser la B lingual, son glándulas salivales menores, pero que por su ubicación y su producto de secreción predominantemente seroso van a recibir el nombre de glándulas de von Essen, ¿sí? Y tendríamos entonces una especie de especial que algunos autores quieren ponerles un nombre propio por las diferentes ubicaciones que pueden tener estas glándulas salivales menores a nivel de lo que va a ser el órgano de la lengua. ¿Bien? Las glándulas salivales mayores. Vamos a encontrar en este caso 3 glándulas salivales mayores que están dispuestas en pares. Tenemos a la más grande y voluminosa, que es la glándula parótida. Luego tendríamos a la que le sigue en tamaño, que sería la glándula submandibular, otros también conocidos como submaxilar, y tendríamos a la glándula también sublingual. Cada una de estas glándulas no son nada más que órganos donde vamos a encontrar esos acinos, ya sean serosos o mucosos, agrupados y envueltos por tejido conectivo que a la vez son separados en forma de lóbulos y lobúlidos. Al constituir órganos grandes necesitan de conductos excretores para poder liberar su producto de secreción. Es así que la glándula parótida va a liberar su producto de secreción por un conducto que va a ir a drenar a nivel del segundo molar superior, en la parte, en este caso, del carrillo o la mejilla, y este conducto se va a denominar como conducto de Steno. En algunos textos también lo llaman como Stensen. Sea Stensen o Stenum se están refiriendo a la misma estructura. La glándula submandibular o submaxilar igual va a tener un conducto de secreción que va a liberar en este caso o va a drenar el producto de secreción a nivel de lo que va a ser el piso de la lengua, justamente en lo que se conoce como pliegue lingual de la base, ¿no? Este conducto de secreción de la glándula submandibular va a recibir el nombre de conducto de Wharton. Mientras que la glándula sublingual, muchos autores dicen que no tiene un conducto, en este caso particular, de la glándula sublingual, sino que es la suma de varios conductos que liberan el producto de secreción en el piso de la lengua. Pero algunos autores pueden, en este caso, diferenciar un conducto que precisamente libera su producto de secreción muy cerca o junto a la región de desembocadura del conducto de Wharton, y ese conducto lo denominan como conducto de Bartolini, ¿sí? Y otros dicen que de todos los conductos que en este caso liberan el producto de secreción hacia el piso de la lengua, hay uno que es el más desarrollado o el más largo o el más grande y que precisamente libera su producto de secreción a los lados, en este caso de ese pliegue lingual. En ese caso, a ese conducto algunos autores lo conocen con el nombre de conducto de Zilinus, ¿sí? Entonces, sea el conducto de Bartolini o sea el conducto de Zilino, son los conductos que producen en este caso o permiten la liberación del producto de secreción de la glándula sublingual. Ahí tenemos una imagen en un examen clínico donde estamos viendo precisamente la papila, que es la desembocadura del conducto de Steno o Stensen, ¿no? A nivel del segundo molar, en el carrillo, entonces por ahí es donde libera su producto de secreción la glándula parótida, ¿sí? Aquí vemos el piso de la lengua, igual en un examen clínico, y podemos ver aquí, ahí está, el pliegue lingual a nivel del piso de la boca, y ahí vemos, ¿no?, la desembocadura del conducto de la glándula submaxilar e incluso de la sublingual, como nos está mostrando aquí la flecha. Bien, las glándulas salivales mayores, según la clasificación de tejido glandular que habíamos visto en el primer dote, corresponderían al tipo de glándulas tubuloalveolares o tubuloacinares compuestas o ramificadas, ¿sí?
Entonces son glándulas tubuloalveolares compuestas, o si quieren, tubuloalveolares ramificadas, constituidas por varios acinos con diferentes conductos, estos conductos unidos por diferentes ramas para ir formando solamente un conducto común que va a liberar el producto de secreción hacia el exterior. Bien, para poder seguir viendo lo que son las glándulas salivales mayores y poder diferenciarlas, cada una con sus características histológicas, tenemos que tener bien claro el concepto de lo que son las porciones secretoras de estas mismas, conocidas como acinos. En todas las glándulas salivales, sean menores o sean mayores, encontramos unas unidades secretoras conocidas como acinos. Y estos pueden ser, como aquí vemos, acinos de tipo mucoso, acinos de tipo seroso y acinos de tipo mixto. Su nombre lo dice todo. Si es acino mucoso, quiere decir que va a tener una secreción de tipo mucosa. Si es serosa, una secreción serosa. Y si es mixta, va a tener de ambas, tanto mucosa como serosa, ¿sí? Su forma histológica nos permite diferenciarlos y reconocerlos con claridad. El acino seroso es de menor tamaño que el acino mucoso, como estamos viendo ahí. El acino seroso tiende siempre a tener una forma redondeada, mientras que el acino mucoso puede tener una forma redondeada o puede adoptar una forma mucho más grande o ovalada. La diferencia, pero, va a radicar en la forma de sus células que la conforman. El acino seroso está conformado por unas células en forma piramidal. Algunos autores mencionan que es una pirámide truncada, con un núcleo grande y central y presencia de gránulos decimógenos de una coloración intensa, puede ser morada o roja, que no es nada más que la secreción de estas células que van a ser liberadas hacia este espacio que sería el centro del acino. Mientras que el acino mucoso presenta unas células mucho más voluminosas y grandes, que casi su citoplasma está ocupada por su producto de secreción, que va a ser un mucígeno en este caso. Sus núcleos están mucho más cerca hacia su membrana basal, tienden a tener una forma aplanada, cosa que la diferencia de lo que es el acino seroso. Por fuera, tanto el acino seroso como el mucoso van a tener una membrana basal y van a estar cubiertas por algunas células, en este caso mioepiteliales. Aquí tenemos ahora sí algo especial, lo que va a ser el acino mixto. ¿Qué es el acino mixto? No es nada más que un acino mucoso en el cual también vamos a encontrar una porción o una parte de acino seroso. Como estamos viendo aquí en la imagen, vemos al acino mucoso donde vemos la porción o el componente seroso en forma de semilunas, ¿sí? Precisamente estas semilunas reciben el nombre de semilunas serosas o semilunas de Janus. Estas semilunas entonces liberan su producto de secreción seroso que se mezcla con el producto de secreción mucoso y producen en este caso una saliva de tipo seromucoso. Con relación a la forma o característica histológica que presenta este acino, hay todavía algunos debates, pero se está llegando a la conclusión de que no son semilunas, sino que son células serosas que están alternando con células mucosas. Entonces, ¿por qué presentan esta imagen cuando las vemos con microscopía óptica? Es un artefacto de fijación, ¿sí? Cuando nosotros agarramos una glándula salival y la congelamos, podemos obtener un corte que nos ofrece esa estructura. Un acino con células mucosas alternando con serosas. Pero si nosotros la fijamos con un fijador, normalmente se formó del 10%, va a haber un aumento de volumen de estas células mucosas, haciendo de que rechacen, expriman o empujen a estas células serosas hacia la periferia y adoptan esta forma de semiluna de Janus, ¿sí? Entonces simplemente es un artefacto de fijación que le da el aspecto a este acino. Entonces, ya sea acino mucoso, acino seroso y acino mixto,
la presencia o ausencia o el predominio de uno u otro tipo de este asino nos va a permitir poder reconocer a cada una de las glándulas salivales mayores con sus características histológicas, ¿sí? Aquí vemos otra imagen que nos explica precisamente esa teoría del artefacto de fijación, ¿no? Aquí estamos viendo cómo con una congelación rápida se puede ver al asino donde vemos las células mucosas alternando con las células serosas y no hay ningún problema o alteración en su morfología. Pero cuando usamos un picador o colocamos nuestra muestra en un picador antes de seguir todo el proceso de la técnica histológica, estas células mucosas aumentan de volumen y fíjense cómo exprimen y empujan a estas células que estaban ahí al lado hacia la periferia, dando ese aspecto de semiluz. ¿Bien? Aquí para ver en detalle histológicamente y a gran aumento lo que un asino de forma redondeada, sus células en forma de una pirámide truncada, sus núcleos siempre redondos y grandes, y en su citoplasma presencia de estos gránulos de luz. La luz va a ser siempre bien estrecha y pequeña. En los ácidos mucosos son mucho más grandes, los ácidos, sus células igual son más voluminosas, tienen el aspecto ahí como de espuma, ¿no? De color blanco o rosado pálido. Sus núcleos siempre van a estar en la periferia. Aquí podemos ver incluso la presencia de un núcleo de una célula mioepitelial, también conocida como célula en canasta o célula en cesta. Y su luz va a ser mucho más amplia que de los acinos serosos. Y el asino mixto, ¿no? Que estamos viendo, un componente mucoso con su semiluna relacionada con la misma, ¿sí? Entonces ahí vemos las semilunas serosas y lo que van a ser las células mucosas de estos acinos mixtos. Histológicamente es así como vemos, ahora sí, aquí están los acinos serosos con tinción universal, adoptan una coloración roja intensa, oscura, casi morada, donde podemos observar siempre resaltando sus núcleos redondos y grandes y estos gránulos presentes en su citoplasma, ¿no? Que serían los gránulos decimógenos. Estos gránulos decimógenos no es nada más que el componente proteico que secretan estas células hacia la luz para que de la luz vaya hacia los conductos y vaya a conformar lo que es la célula. Este producto de secreción es muy rico en una proteína o enzima conocida como amilasa salival, ¿no? Esta amilasa salival, para diferenciarla de la amilasa pancreática que es liberada en niveles más inferiores del tubo digestivo, también se la conoce con el nombre de hialina, ¿sí? A la vez también se dice que parte de este componente secretorio va a estar conformado por inmunoglobulina de tipo A, ¿no? Entonces un anticuerpo que va a permitir proteger a la cavidad bucal. Aquí vemos un esquema que nos muestra la forma de estas células serosas que conforman los acinos serosos. Y vemos una célula en pirámide truncada, precisamente, su núcleo grande que llama la atención, y vemos que en esta célula está bien desarrollado el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Con presencia de grandes. Entonces vemos un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado. ¿Esto por qué? Porque tiene que sintetizar proteínas, ¿no? La famosa enzima que va a producir y los anticuerpos también que producen. El asino mucoso, y ahí está ahora sí, con tinción universal, muy diferente a lo que vemos. Siempre van a adoptar una coloración mucho más pálida o clara. Ahí vemos su citoplasma en forma de espuma, sus núcleos siempre en la periferia, casi aplanados, algunos relacionados con algunas semilunas serosas, ¿sí? La forma de la célula mucosa de estos acinos mucosos es igual, una forma mucho más voluminosa, podríamos decir, tipo poliédrica o cúbica, y donde vemos que a diferencia del otro, el núcleo está aplanado muy cerca a la parte basal, y en este caso está más desarrollado el aparato de Golgi. Vemos aquí un aparato de Golgi mucho más grande, mucho más extenso y más desarrollado. ¿Eso por qué? Porque esta célula tiene que producir, en este caso, un carbohidrato, ¿no? Ya hemos dicho que es el famoso mucígeno, que está en este caso contenido en su citoplasma y que es liberado hacia la luz también para que conforme parte del contenido salival.
Ya sean acinos serosos, acinos mucosos o acinos mixtos, van a estar rodeados por unas células conocidas como células mioepiteliales, o células en canasta o células en cesta. ¿Por qué se les llama células en cesta? Porque precisamente, fíjense, las prolongaciones de estas células forman una especie de red que envuelven al acino completo, como estamos viendo ahí, ¿sí? ¿Cuál es la función de estas células mioepiteliales? Como aquí estamos viendo, en un corte histológico no vamos a poder ver esa estructura de la célula mioepitelial. Simplemente podemos llegar a identificar sus núcleos de estas células. Aquí hay un núcleo y supuestamente el citoplasma tendría que extenderse en forma de tentáculos o ramificaciones alrededor de todo el ácido. Aquí vemos otro núcleo de una célula mioepitelial, ¿sí? Esta célula mioepitelial se dice que están compartiendo la lámina basal precisamente con estas células acinales. ¿Cuál es la función de estas células mioepiteliales? Precisamente por tener la capacidad de contraerse, ayudan a exprimir o expulsar el contenido de secreción hacia el exterior. Aquí tenemos ahora sí una imagen a nivel de, aquí vemos un corte de lengua con tinción universal, ¿no?, que nos está permitiendo ver que en el espesor precisamente de la lengua también podemos observar presencia de glándulas salivales menores. Y las glándulas salivales menores, al igual que las glándulas salivales mayores, no son nada más que acinos serosos o acinos mucosos y acinos mixtos. Con tinción universal, los acinos serosos tienden a tener una coloración mucho más intensa y un rojo intenso, casi morado, mientras que los acinos mucosos adoptan una coloración rosa pálida o prácticamente una coloración blanca. ¿Qué pasa si las tenemos con tinción de PAS o ácido periódico de Higgs? Los acinos mucosos, por la gran cantidad de contenido de mucígeno en su citoplasma, entonces van a adoptar una coloración magenta, como estamos viendo ahí, o rosado intenso, ¿no? Mientras que los acinos serosos simplemente mantienen su coloración, en este caso rosado intenso. Entonces nos permite diferenciar la tinción de PAS a los acinos mucosos por la presencia de su contenido de mucígeno en su citoplasma. ¿Bien? Las glándulas salivales, vamos a ver que son estructuras histológicas, ahora sí, donde van a agarrar de varios acinos para poder formar esas glándulas túbulo-alveolares completas. Aquí estamos viendo el corte de una porción de una glándula salival mayor, donde podemos ver que está conformada por acinos serosos y por acinos mixtos, como estamos viendo, el componente mucoso y el componente seroso. Cada uno de estos liberan su producto de secreción hacia sus luces y estas sus luces se continúan o son captadas por unos conductos con un revestimiento cúbico simple conocidos como conductos intercalados. A la vez, el producto de secreción sigue saliendo y este conducto va a ir a formar, o la unión de varios conductos intercalados van a formar lo que se conocen como conductos estriados. Estos conductos estriados, ¿por qué reciben este nombre? No son nada más que células ya cúbicas altas, un poco más grandes que las cúbicas del intercalado, pero que llama la atención que a nivel de su parte basal o su membrana basal presentan pliegues, en este caso de la membrana celular, que le dan precisamente ese aspecto de espinas. Vamos a ver cuál es la función de estas células que conforman los conductos estriados. Y entonces podemos ver aquí a la unión, ya sean de acinos serosos, acinos mucosos o mixtos, para poder formar la estructura histológica de una glándula salival. Aquí tenemos otra imagen también de una estructura histológica de glándula salival, donde podemos ver con detalle, en este caso, las células mioepiteliales, fíjense, que rodean a los acinos, y en forma de tentáculos que forman una especie de redes o canastas alrededor de lo que va a ser la del acino. Ya habíamos dicho cuál es la función de esta, ¿no? Igual liberan su producto de secreción en los conductos intercalados y estos se unen para formar lo que van a ser los conductos estriados. Pueden ser acinos serosos, acinos mucosos o acinos de tipo mixto. En una imagen histológica con tinción universal estamos viendo aquí, por ejemplo, presencia de acinos de tipo seroso, y aquí estamos viendo una imagen, ahí está, un corte transversal de un conducto estriado. ¿Por qué estriado? Porque los pliegues de la basal de estas células forman una especie de pliegues a este nivel. Vamos a ver en las glándulas salivales
una unidad básica funcional y estructural. La unidad, en este caso funcional y estructural de la glándula salival, va a recibir el nombre de cialona o salivón. ¿Y qué es la cialona salivón? No es nada más que el conjunto de un acino o adenómero más su conducto intercalar y su conducto estriado, ¿no? Entonces, esta es la unidad estructural funcional de la glándula salival. ¿Por qué vamos a decir que es la unidad estructural y glandular? Porque aquí se va a producir una función en la formación de lo que va a ser la saliva. Aquí vemos una imagen en otro sentido donde nos muestra el salivón o cialona con su acino o adenómero. En este caso, por la característica de las células, vemos que es de tipo seroso y de tipo mucoso, vemos un acino mixto. Se continúa con un conducto intercalado, este a la vez se va a continuar con el conducto estriado y este a la vez se va a continuar con el conducto excretor. En los diferentes tipos de glándulas salivales mayores, ya sea parótida, submandibular o sublingual, va a haber una variación en el componente, en este caso acinario, el del amor, y también en la presencia de lo que van a ser los conductos. Aquí nos muestra esta imagen esquemática que a nivel de la glándula parótida los acinos van a ser serosos. En la submandibular vamos a encontrar gran cantidad de serosos con una porción de acinos mucosos o mixtos. En la glándula sublingual vamos a encontrar mayor porcentaje de acinos mucosos y una pequeña porción de acinos serosos o mixtos. Con relación a los conductos, vemos que los conductos estriados son mucho más largos a nivel de la glándula submaxilar. De ahí que en los cortes que hacemos en glándula submaxilar vamos a encontrar gran cantidad de conductos estriados con relación a los otros, ¿sí? En la glándula sublingual lo que más va a predominar son los conductos excretores, entonces muy raramente vamos a ver un conducto, en este caso estriado o un intercalar. Mientras que en la glándula parótida podemos ver un predominio de lo que van a ser los conductos intercalares, ¿sí? Entonces, y algunos conductos, en este caso estriados. Esta imagen esquemática nos permite tener una idea de lo que vamos a encontrar en la imagen histológica. ¿Bien? Las glándulas salivales, entonces, histofisiológicamente, su única función es el de poder producir la saliva. Si en una cantidad de 700 a 1200 ml es que se produce la saliva a nivel de la cavidad bucal. Se dice que estas glándulas salivales tienen un riego sanguíneo aumentado, que incluso que es mucho más que el que reside en nuestros músculos, ¿sí? Precisamente, ¿por qué? Porque tiene que generar esta sustancia conocida como saliva, que es de vital importancia. ¿Por qué? Porque la saliva, aparte de, como habíamos dicho, humedecer y cumplir las funciones que habíamos mencionado, ya cumple una función de digestión. En la saliva habíamos dicho que vamos a encontrar una enzima que es la tialina o amilasa salival, que se encarga ya, en este caso, de degradar o digerir, en este caso, los carbohidratos o almidón. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros consumimos pan, por ejemplo, en parte ya se está digiriendo ese pan a nivel de nuestra cavidad bucal, ¿sí? Gracias a la tialina que tenemos en la saliva. En la deglución, ¿sí? Entonces, al humedecer los alimentos, facilita la deglución. Esa secreción tanto serosa y mucosa hace de que se puedan lubricar las paredes de la cavidad bucal para que pueda deslizarse con facilidad el alimento. ¿Bien? Luego también vamos a encontrar diferentes sustancias como factores de coagulación que permiten, en este caso, a la saliva ayudar a cicatrizar y curar cualquier tipo de laceración o herida que uno se pueda producir a nivel de la, ¿sí? Y además también tiene una función de defensa. ¿Por qué? Porque en la saliva vamos a encontrar sustancias, como ya hemos dicho, el anticuerpo conocido como inmunoglobulina A, pero aparte de esta inmunoglobulina vamos a encontrar que también encontramos lisozima, ¿sí? Que es una enzima que ayuda a destruir bacterias. Podemos encontrar lactofesina, una sustancia que evita la proliferación de bacterias, y el tiocianato, ¿sí? Otra sustancia bactericida, en este caso, que directamente va a matar microorganismos.
Entonces, gracias a estas sustancias presentes en la saliva, puede cumplir esta una función de defensa y protección del organismo, ¿sí? Dentro de lo que es la histofisiología, habíamos dicho cuál es la vitalidad de la unidad funcional conocida como cialona. Vemos que se va a producir una saliva primaria y una saliva secundaria. La saliva primaria es prácticamente el producto de secreción, ya sea de un acino seroso, mucoso o mixto. Esta saliva primaria es una saliva isotónica, o sea que es muy parecida en concentración al plasma de la sangre. Pero cuando es liberada hacia el exterior, tenemos que cambiar precisamente esa concentración. Y esta saliva isotónica, al pasar por lo que va a ser el conducto estriado, cambia a una saliva hipotónica. ¿Por qué? Porque le vamos a sacar en este caso sus iones de sodio y le vamos a incorporar bicarbonato más iones de potasio. Entonces ahí obtenemos ya una saliva hipotónica, ¿no? Entonces que tiene menor concentración que el plasma. Esto se realiza gracias a que precisamente en estas células del conducto estriado, habíamos dicho que a nivel de su base presenta varios pliegues que le dan ese aspecto de estrías. Entre estos pliegues vamos a encontrar gran cantidad, en este caso, de mitocondrias alargadas que precisamente facilitan y ayudan a poder realizar ese transporte y poder cambiar, en este caso, la concentración de la saliva. A esta saliva isotónica entonces se la conoce como saliva primaria y a esta saliva hipotónica como secundaria, ¿no? Igual vemos aquí en la imagen, a nivel de los acinos se produce la saliva primaria o isotónica y mientras va pasando por lo que van a ser los conductos estriados cambia a una saliva secundaria o hipotónica. ¿Bien? Vemos que estos acinos a la vez tienen gran irrigación sanguínea, como estamos viendo ahí, ¿no? Entonces habíamos dicho que necesitan gran aporte precisamente para poder cumplir estas funciones. Y a la vez la inervación de estas glándulas salivales va a estar dada tanto por lo que van a ser los nervios del simpático y el nervio parasimpático, ¿sí? El nervio simpático y el simpático, en este caso, ambos estimulan la secreción precisamente de estas células acinarias de saliva. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambas? Se dice que cuando el estímulo es dado por el nervio parasimpático, generalmente los acinos van a producir una saliva diluida, o sea, menos concentrada, mientras que cuando es estimulada por el nervio simpático, en este caso el producto de secreción va a ser mucho más concentrado, ¿sí? Entonces va a ser mucho más denso, ¿sí? Además, aparte de lo que es el nervio simpático y el parasimpático, también a la vez estos van a sufrir en este caso afectación, en este caso, de algunos tipos de, podríamos decir, estrés que puede sufrir una persona o paciente, ¿no? Se dice que en algunos casos de estrés, en este caso hasta la saliva se puede cortar, ¿no? Lo que es su producción, ¿sí? En caso incluso a veces de infecciones, subida de temperatura, entonces va a haber una variación en lo que va a ser el estímulo nervioso para la producción de saliva. Algo muy importante, ¿de dónde obtiene la saliva sus inmunoglobulinas tipo A, como estamos viendo ahí, que forman parte de esa secreción? Gracias a las células plasmáticas que se encuentran en el tejido conjuntivo adyacente a lo que va a ser la cialona, como estamos viendo ahí. Estas células plasmáticas liberan precisamente esa inmunoglobulina A que va a formar parte de esta saliva. De ahí que esta unidad conformada, nuevamente repito, por el acino o adenoma, el conducto intercalar y el conducto estriado, se le denomina la unidad básica, funcional y estructural de una glándula salivaria. Ahora sí vamos a lo que son las imágenes de la glándula parótida. Vamos a ver las diferencias que encontramos. Un corte de glándula parótida con tinción universal que nos muestra una glándula conformada en su totalidad y en el 100% por acinos de tipo seroso, como estamos viendo. Una coloración roja intensa con gránulos en su citoplasma y sus núcleos redondos y grandes que podemos observar. Estos acinos precisamente van a estar, en este caso, distribuidos en forma de lobulillos y separados por tabiques delgados de tejido conectivo, por donde también
van algunos vasos sanguíneos y filetes nerviosos. En la parte externa, toda la glándula parótida a la vez va a estar cubierta por un tejido conectivo que va a ser una cápsula. También podemos encontrar, alternando con estos acinos, la presencia de gran cantidad de tejido adiposo unilocular, ¿sí? Eso es lo que caracteriza a la glándula parótida. Presencia de conductos, ahorita no vemos aquí un conducto excretor, pero solamente es uno, después no observamos más. Lo que más predomina son entonces acinos serosos y, en este caso, tejido adiposo unilocular. Entonces, la saliva que produce la glándula parótida va a ser de tipo consistencia serosa. Se dice que la glándula parótida, pese a ser la más voluminosa, solamente aporta un 30% del total de saliva, ¿sí? Ahí tenemos a la glándula submaxilar, igual con tinción universal. A diferencia de la anterior, es igual, vemos una glándula conformada por acinos, pero en este caso vemos que aparte de los acinos serosos, que son los que están predominando, ya encontramos algunos acinos mucosos, ¿sí? Un componente mucoso con sus semilunas. Y veremos a mayor detalle un componente mucoso con sus semilunas. Entonces aquí ya encontramos ya acinos serosos y acinos mixtos. Pero también algo llama la atención en la glándula submaxilar o submandibular. Vamos a encontrar perfiles de conductos estriados. Habíamos dicho que los conductos estriados son mucho más largos e extensos en la glándula submaxilar y por eso es que nosotros lo encontramos en mayor cantidad. Entonces, tejido adiposo muy escaso, aquí vemos apenas un adiposo. Entonces ya vemos la diferencia con lo que es la glándula parótida, ¿no? La glándula submaxilar o submandibular, siendo la glándula, en este caso, de tamaño, localizada o ubicada en el segundo puesto o en segundo lugar después de la glándula parótida, pese a su tamaño, es la glándula que aporta la mayor cantidad de saliva al total, ¿sí? Se dice que es un 60% el aporte de saliva que producen nuestras glándulas submaxilares del total de saliva que producimos en la cavidad bucal. La glándula sublingual, también vemos ahí una glándula conformada igual por gran cantidad de acinos, pero por las características que estamos viendo son acinos de tipo mucoso, con presencia de algunos acinos mixtos, ¿sí? Entonces en la sublingual ya hay un predominio de acinos mucosos sobre los acinos mixtos. ¿Y qué más llama la atención? Aquí sí ya no hay tejido adiposo, algunas trabéculas de tejido conectivo que se liberan desde la cápsula y tampoco encontramos conductos intercalados, no encontramos conductos estriados. Lo que sí vamos a encontrar van a ser conductos excretores. Ahí estamos viendo que los vemos en gran cantidad, ¿no? Como habíamos visto en ese esquema, había un predominio de lo que son los conductos excretores. Esta glándula salivar es la más pequeña de estas tres que habíamos nombrado y su producto de secreción aporta el 5%, ¿no? Entonces con eso tendríamos el 100%. Glándula submaxilar, 60%, glándula parótida, 30%, ya tendríamos 90%, 5% la sublingual y el otro 5% que es aportado por las glándulas salivales menores, ¿no? Entonces ahí tendríamos el aporte total de saliva de estas glándulas. Ahí tenemos las tres imágenes para poder diferenciarlos y que les pueda a ustedes ayudar cuando lleven sus prácticas. Glándula parótida, puro acinos serosos con tejido adiposo, lo que más llama la atención. Glándula submaxilar, acinos serosos ya con presencia de acinos mixtos y conductos estriados. Y glándula sublingual, gran cantidad de acinos mucosos, algunos mixtos y presencia de conductos excretores. Entonces, fácil poderse conocer y diferenciar las glándulas salivales cuando les toca ver la práctica. Bien, para terminar vamos a ver otro tipo de elemento que compone lo que es la cavidad bucal, que es el tejido linfoide, ¿no? Que está distribuido en forma de un aro en la parte posterior de la cavidad bucal y que se conoce como anillo de Waldeyer. Tal vez esto ya lo han visto en lo que es tejido linfoide, pero simplemente para recordar por qué está conformado este tejido o este anillo de Waldeyer: amígdalas palatinas, amígdala lingual,
amígdala faríngea, incluso las amígdalas timpánicas o faringotimpánicas, como estamos viendo. Forman una especie de aro alrededor de lo que va a ser la pared o la parte posterior de la cavidad bucal, que se conoce como anillo de Waldeck, ¿sí? Como observamos este anillo de Waldeck en una imagen, con, en este caso, utilizando estudios por imagen, con marcadores, ahí vemos, radiactivos que nos muestran la presencia del tejido linfoide a ese nivel. Sí, el anillo de Waldeck lo que más destaca, o lo que más nosotros conocemos son las famosas amígdalas, ¿no? Cuando estas se inflaman, nos producen las famosas amigdalitis, ¿no? Que nos produce bastante dolor a nivel de la garganta. Estas amígdalas no son nada más, o estas inflamaciones, aumento de tamaño de las amígdalas, en este caso palatinas. Cuando se inflaman las amígdalas palatinas se denomina amigdalitis. Cuando se inflama la amígdala faríngea, que también se la conoce como adenoides, se conoce como adenoiditis, ¿sí? Muchos confunden a veces, dicen tengo inflamadas mis adenoides. No, están inflamadas las amígdalas palatinas por algo, entonces lo que se tiene es una amigdalitis, ¿sí? Estas amigdalitis pueden ser de tipo, en este caso, reactiva. Aquí vemos una viral, donde vemos una gran cantidad de un ciclo conocido como hiperemia, que no es nada más que el aumento de la congestión o irrigación sanguínea a este nivel, tratando de defender, en este caso, del agresor a lo que es el tejido o la pared posterior de la cavidad bucal, ¿sí? Este tipo de amigdalitis virales en su mayoría tienen simplemente que ser tratadas con medidas generales, ¿no? Reposo, líquidos calientes, tomar algún medicamento para bajar la temperatura y calmar el dolor. Cuando empiezan a aparecer puntos blancos en las amigdalitis, aparte de esta hiperemia o aumento de congestión sanguínea, aquí ya nos da a entender de que se trata de una infección de tipo bacteriana, y aquí sí o sí hay que usar un antibiótico para poder tratar, ¿sí? El más común que produce esto, que ustedes lo van a ver al año segundo cuando lleven microbiología, es el famoso, en este caso, estafilococo del grupo B de Langiel, ¿sí? Que produce precisamente este tipo de, es el streptococo, ¿sí? El hemolítico del grupo de Langiel que produce este tipo de amigdalitis. Y sí necesita realizarse un tratamiento antibiótico, ¿ya? Para recordar lo que ustedes ya han visto, la amígdala palatina, entonces presencia de tejido linfoide difuso y folicular por debajo de una mucosa de tipo plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí? A la vez va a presentar, en este caso, invaginaciones hacia el interior, conocidas como criptas. La amígdala faríngea es igual, tejido linfoide difuso y folicular, pero su revestimiento que presenta en su superficie es de tipo respiratorio. Eso nos permite diferenciar de la amígdala palatina. Y la amígdala lingual, fíjense, ahí estamos viendo en la parte dorsal y posterior de la lengua, igual cúmulo de tejido linfoide folicular y difuso, que se conoce como amígdala lingual. Ahora, para recordar, vemos aquí en la parte profunda de la lengua, en este sector, presencia de gran cantidad de acinos seromucosos, podemos decir a predominio de componente mucoso, que son nada más que glándulas salivales menores localizadas en la parte posterior o dorso posterior de la lengua. Estas glándulas salivales menores presentes en esa región también habíamos dicho que las conocen como glándulas de Weber. La faringe también forma parte de lo que es la cavidad bucal, ya en sus segmentos posteriores y más inferiores, ¿sí? Tenemos a la faringe que tiene un segmento que es la nasofaringe, y en este caso tendríamos a la orofaringe y la hipofaringe, ¿no? Que tendría en este caso mayor importancia al estudiar lo que es la cavidad oral. ¿Por qué? Porque precisamente es la zona que se comunica con la parte anterior, que es la cavidad oral, y que luego va a seguir para poder llevar, en este caso, los alimentos hacia el tubo digestivo en su primera porción, que es el esófago. Entonces, simplemente es un conducto de paso, la faringe, de los alimentos que nosotros consumimos. Histológicamente, la faringe va a presentar una pared que va a presentar un revestimiento epitelial de tipo plano estratificado, no queratinizado, muy comúnmente conocido como epitelio mucoso, y por debajo vemos también presencia de una lámina propia con tejido conectivo laxo, donde también podemos observar presencia ahí de glándulas salivales o acinos de tipo seromucoso. En
este caso a predominio mucoso. Y más profundamente ya podemos ver, formando parte de lo que es la faringe, presencia ya de tejido muscular, en este caso tejido muscular estriado esquelético, ¿no? Sí, que facilita precisamente el proceso de deglución a nivel de lo que es la faringe. Creo que ahora sí hemos concluido. Muchas gracias por su atención.